¿Cierras tú la puerta? Yo cierro la puerta, sí, no te preocupes. ¿Qué pasa, Chema? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo vas? Bueno, muy bien, Chaume. Gracias por tenerte por aquí, por Valencia. Bueno, Me ha dejado un poco descolocado eso, que tienes sangre valenciana. Sí, claro, la mitad Yo que te hacía muy de Móstoles, pero los de eso Móstoles... para quedar bien en la foto, ¿no? No, los de Móstoles... Es real también. Sí, yo me he criado en Móstoles, nací en Móstoles, pero mi madre es de aquí de Valencia y bueno, y mi familia, ¿no? De Castellón, de Alcoy, de Alicante, así que siempre he estado muy enganchado, ¿no? Tengo aquí mis fotos de pequeño disfrazado de moro y cristiano, muy chiquitito por aquí. Cuando yo estaba en Móstoles, yo soy del baby boom, ¿no? Soy de la generación del baby boom. Y cuando yo empecé no había hospital, como he dicho. Yo soy de la euro, ¿eh? De la del euro, ¿no? No había hospital, tampoco había universidad, ¿no? Y entonces, pero yo tenía muchísimas ganas de estudiar informática, entonces me tenía que ir a la Politécnica allí, que era 1 hora y 45 minutos lo que yo tardaba en ir y 1 hora y 45 minutos en volver. Y luego, cuando ya con 24 años decidimos montar la empresa con mi amigo de Móstoles de toda la vida, con mi compañero con el que había estado programando, pues decidimos hacerla en Móstoles, ¿no? Dijimos, aquí en Móstoles no hay nada, pues vamos a empezar a poner nuestra empresa en Móstoles y así lo hicimos, ¿no? Fueron años muy divertidos, ¿no? Pero bueno, supongo que como tú, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios para montar tu empresa y estudiar? Yo me acuerdo perfectamente. Mi padre me trajo un PC de sobremesa, de estos que los tienes encima de la mesa, no de la torre, sino el de sobremesa. Y cuando lo vi yo allí, estuve, no sé, como 1 mes y medio que lo veía, pero no lo tocaba. Y en aquella época mi padre, que por desgracia no pudo estudiar y se tuvo que poner en la empresa familiar, pues estuvo ahí cacharreando con eso y llegó a hacer un programa de contabilidad para la tienda. De hecho, sacaba los e-tickets de estos de las máquinas estas, que imprimía el ticket ese, que tardaba como media hora hasta que se imprimía ese ticket. Y nada, y la verdad que fue espectacular ver ese ordenador por allí, eso era con, no sé, 12, 13 años. Y me fascinó, digo, esa caja. Yo un poco cuando hablo de informática hablo de jolín, si tienes un PC, ¿no? Pues tienes el poder de hacer prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y yo siempre gasto la broma cuando hace tiempo se ponían como muy enfadados los controladores aéreos, dicen que paramos el mundo. Digo, espérate, que si los informáticos paramos supermercados, aerolíneas y tal, ¿no? Entonces, bueno, siempre he visto esa caja tonta como el poder, ¿no? Como la posibilidad de solucionar muchas cosas, ¿no? Yo sigo pensando que tienen la mezcla de las dos cosas, ¿no? De arte y de ingeniería. Y sigo pensando, como me dijo a mí mi mamá cuando yo era pequeño, porque tú te pasa lo mismo, yo creo que tú has sido el primero de tu familia que ha ido a la universidad, como es mi caso, que he sido el primero. Mi madre siempre me decía esa mentira de si otros pueden, tú también, hijo, ¿no? Y yo siempre digo que me lo creí, ¿no? Y la verdad es que las cosas no son tan difíciles, suelen estar, si algo te parece difícil cuando te lo están contando, si alguien te explica que programar es difícil, es que realmente no te lo están contando bien, ¿no? Pero creo que falta todavía un punto distinto de visión respecto a la tecnología, ¿no? Y yo siempre digo que estamos empezando a meter la tecnología como consumo dentro de la educación y no estamos poniendo demasiado foco en formar en crear tecnología o en formar creadores de tecnología. El salto que tenemos que dar en la educación pública es obligar a que los planes hagan pensar a los estudiantes como creadores de tecnología, ¿no? Y en el mundo universitario tiene que pasar un poco eso, ¿no? Tenemos que meter a las personas la mente que ellos pueden crear la tecnología, que tienen que ser creadores de tecnología. Y por supuesto, yo no soy partidario de hacer una revolución en los contenidos que se dan a lo mejor en las ingenierías. Es imposible aprender todo en 4 años, en 5 años. Tienen que darte las bases para que luego aprendas a posteriori en el mundo profesional. Por eso creo que es muy importante que la gente mezcle dos cosas que yo siempre les digo, que es hay que aprender haciendo, es decir, ir a la empresa, echarte a volar y ver que no lo puedes hacer, y luego tienes que, a lo largo de toda tu carrera profesional,
aprender aprendiendo, irte a centros especializados, ir a conferencias, apuntarte a cursos y seguir manteniéndote activo en el aprendizaje. Creo que el paradigma o el cambio en la educación en este país estará cuando seamos capaces de utilizar tecnología para dar ese salto cualitativo y solucionar problemas del día a día utilizando tecnología. Pero claro, ahí entramos en un melón gordo. Es decir, yo vengo de familia de autónomos, pero mi mujer y yo mismo damos formación prácticamente casi todos los días, ¿no? Y entonces estás como muy metido dentro de los profesores, y los profesores también hay que enseñarles a aprender a desaprender, ¿no? Entonces ya no es simplemente que el alumno coja las competencias, sino tener un claustro de profesores donde seamos capaces de darle ese nivel, ¿no? Y para mí es crítico, como dices, el que la tecnología esté metida no como un mero eje conductor, sino que sea, digamos, el eje transformador. Tenemos que conseguir que la gente entienda que vamos a trabajar muchos años, que vamos a necesitar aprender muchas cosas que todavía ni existen y que lo más importante es que tenemos que entrenar el músculo, tú lo llamas de desaprender, de aprender que lo que aprendimos antes no nos tiene por qué servir mañana, ¿no? Así que esa educación para toda la vida, ese aprendizaje para toda la vida, esa cultura de tengo que aprender algo nuevo siempre, es algo que tenemos que educar a los más jóvenes para que sea natural en ello, y nosotros tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Bueno, pues entrando ya un poco en el concepto de hackea tu carrera profesional y el hack your career, primero agradecerte la implicación personal en el proyecto, porque creo que tenemos un reto social importante, ¿no? Si nos vamos a los números, pues por desgracia somos el país con más desempleo juvenil, menores de 30 años, parados de larga duración, mayores de 45, y luego, jolín, nos vamos a los datos y sabemos perfectamente los dos que hay paro cero prácticamente en un sector como el tecnológico, llamemos telco, IT, TIC, nuevas tecnologías. Este sector que engloba informáticos o tecnólogos. A mí me gusta mucho cuando miramos y vemos el concepto este de hackear tu carrera y que la gente entienda que el dueño de su futuro es él, ¿no? y que lo más bonito es conseguir el reto que te propongas, ¿no? Y cuando vemos lo que tú decías, ¿no? Que tenemos un montón de paro juvenil en este país y que tenemos un montón de paro de gente de 45 años hacia arriba, ¿no? En una situación como estamos. Esta gente que dice, ostras, ahora tengo que reinventarme, tengo que empezar de cero, tengo que empezar a formarme, a aprender. Ostras, pues que no le tengan miedo, ¿no? Es tan divertido el camino de aprender de cero que os prometo que renunciaría a todo lo que he conseguido en mi vida profesional por volver a tener tiempo para hacerlo de cero. O sea, lo que me flipa es la pasión y la motivación y lo feliz que lo dices contando, ¿no? Y yo creo que la conclusión de esto es que la gente tiene que hacer lo que le guste, ¿no? Y hacer lo que te guste, más horas le dedicas, dejas de pasar de lo que es trabajo a hacer algo que te apasiona, y luego efectivamente pues ya tenemos la educación reglada y la no para ponerte en el camino o en la casilla que toca, ¿no? Pero yo creo que es clave, importante el concepto este de pasión, ¿no? Que la gente haga lo que verdaderamente le gusta, porque luego efectivamente el camino te lo vas labrando. Efectivamente, si pones las piezas y conoces a un Chema Alonso por el camino, etcétera, pues bueno, efectivamente se te hace todo más fácil, ¿no? Pero efectivamente, si no hay pasión, pues es complejo, ¿no? Pero yo creo que al final es un motor de crecimiento como país, tener un país educado, y nunca mejor dicho, y tener un país competente, ¿no? Pero sobre todo tener un país con alma y con valores. Yo creo que bueno, sé, yo me acuerdo de mis abuelos, esa transición española dura, la gente trabajando, esa capacidad de esfuerzo. Yo creo que ese concepto de esfuerzo, yo creo por lo menos en las aulas yo lo veo, creo que hemos perdido el valor de las cosas, ¿no? Y un poco que estamos con una sociedad como muy tranquila, ¿no? Y el valor del esfuerzo creo que se nos ha perdido, esa cultura del esfuerzo, ¿no? Y bueno, por lo menos en mi parte lo que pueda dejar en
sociedad va a ser eso, ¿no? Trabajar en eso e intentar tocar a los que tienen poder de decisión, y en este caso tiene que ser sector público, políticos, etcétera, ser capaz, ¿no?, de generar ese motor de cambio. No está el problema en eso, como tú decías, pero yo creo que hay que tocar diferentes piezas, ¿no? Y yo creo que sí que la mirada o el prisma debe estar centrado en tecnología, ¿no? Y cómo somos capaces dentro de un modelo educativo, yo creo que es fantástico como es el nuestro, con universidades de prestigio nacional y internacional, ¿no? Y para mí, yo creo que en este caso las competencias STEM yo creo que están en boca de todos, pero hablamos mucho de ellas y luego tampoco las tenemos como muy interiorizadas. Y para mí, que creo que ya te lo había comentado antes, lo principal y radical es que los profesores estén bien formados. En el caso, por ejemplo, de GitHub Academy, trabajamos mucho en eso, ¿no?, en darle competencias, porque al final estás hablando un idioma. Como antes tú hablabas de que aprendiste con 30 y pico años inglés, pues para mí informática es aprender un nuevo idioma para interrelacionarte con las máquinas, automatizar procesos y solucionar problemas que desde un punto de vista ingeniería y luego arquitectónico no se puede, y utilizando la tecnología. Entonces creo que debemos instaurar como ese nuevo idioma dentro de cada uno, desde el presidente de España hacia abajo, ser capaces de instaurarlo, ¿no?, y generarles planes, porque al final si somos capaces, como estamos diciendo tú y yo, de ser capaces entre los dos o entre los que seamos de instaurar esa pasión en tecnología y formar a los evangelizadores de tecnología, que básicamente son los profesores y profesoras que están en el aula, yo creo que esto es una rueda que, como decías antes, la pasión y la tecnología se contagia. Para mí es clave, y creo que tenemos ahí un reto importante, el inocular ese virus, ¿no?, dentro de ese universo o modelo educativo. Chema. Bueno, has dicho muchas cosas y estoy... Y cuando te oía estaba pensando justo en la gente que nos ve, pues tú fíjate, si tú tienes capacidad de comunicarte y hablar, ¿no? La gente que ve al informático como ese tío raro que está en su habitación, que no se relaciona con personas, ¿no? Las pelis americanas han hecho mucho mal. Sí, han hecho mucho mal de esto, ¿no? Yo recuerdo hace poco que me invitaron Dani Rovira y Arturo González Campos a un podcast, y estuve hablando con él y me decía Arturo, dice, tú eres... Hay un friki ahí en tu habitación a solas, ¿no?, los hackers y tal. Digo, está muy equivocado. Yo me voy a tomar cañas con mis amigos, voy mucho a conciertos, salgo a cenar, me gusta disfrutar la vida, no tengo nada que ver con eso. El que está encerrado en la habitación eres tú, Arturo, que eres Twitcher, ¿no?, que estás todo el día ahí con el Twitch ahí puesto, ¿no? El mensaje que yo le mandaría a esa gente que está pensando que se le ha pasado el tren de engancharse a la revolución tecnológica, a reengancharse a crear una startup o a meterse y empujar en una startup tecnológica y hacerla grande, está muy equivocado, ¿no? Porque la mayoría de las startups que mejor funcionan son llevadas por seniors, por gente de más de 40 años, de 45, sí. De 50 años, son las startups que mejor funcionan. Y gente reinventada y que ha empezado a programar con 40 y con 50 años, viendo la tecnología de una manera distinta, son grandes profesionales. Para mí, el mensaje para los chicos y las chicas y para estas personas, como tú decías, parados de larga duración, ya has hecho lo que la sociedad te ha dicho que tienes que hacer, ahora haz lo que te dé la real gana, ¿no? Y yo creo que ese mensaje es el que con pasión y con ganas y con cierta suerte, o esa suerte buscada, como llamo yo, creo que puedes ser capaz de crear tu propio futuro, Chema. A mí el mensaje me dijeron que por qué llevaba gorro, por qué no llevaba traje y corbata. ¿Puedo dar fe que lo llevas pegado y que no...? No, sabes que no, lo llevo... Ostras, eso yo supongo que cuando eres así personaje público conocido, supongo que al final te patina todo, pero en redes sociales, etcétera, la sociedad es muy perversa, ¿no? No, ¿qué va? La gente por regla general es buena y la verdad es que yo me siento muy reconfortado y demasiado a veces
recibo demasiado cariño, más del que me merezco, como digo yo, ¿no? O sea, la gente te muestra muchísimas muestras de cariño y es maravilloso, ¿no? Y te encuentran por la calle y te dicen cosas preciosas y tal, y te escriben mensajes pues, muy bonitos. Pero no será como Jesulín, ¿no? Que tiraban sostenes, bragas y tal, ¿no? No ha llegado a eso, no he llegado a eso. Pero sí que es verdad que yo he llevado la vida un poco, he hecho lo que me ha apetecido hacer, siempre pues, buscando el ser respetuoso con los demás, y he intentado disfrutar mi vida y no visto de la manera con traje y corbata como los ejecutivos, etcétera, porque no me gustan los trajes y no me siento cómodo con ellos, no me gustan las corbatas, no me siento cómodo con el ordenador y una corbata, no, cada uno que creo que tiene que hacerlo como sea, ¿no? El mensaje, cuando tú decías, ya te has hecho lo que la sociedad te ha dicho lo que tienes que hacer, etcétera, ¿no? Para mí, me preguntaron una vez y yo dije, mira, es que no acepto consejos de gente que está en sitios donde yo no quiero llegar, ¿no? O sea, yo creo que cada uno tiene que elegir el sitio donde quiere estar. Yo estoy en el medio del camino, como decía, y ese es el sitio donde quiero estar, haciendo tecnología, con personas, con equipos, creando cosas con la informática, cambiando la manera de hacer algo, que es chulísimo para mí, y ya está, ¿no? Y para hacer eso no necesito consejos que me digan otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene que elegir cuál es ese punto donde quiere estar, ¿no? ¿Quieres estar haciendo tecnología? ¿Quieres estar teniendo mucho tiempo libre? ¿O quieres estar haciendo otra cosa? Que elijas ese punto del destino de cómo te ves los próximos 40 años, porque tienes que tomar una decisión para 40 años, que no es fácil, y trabajar para ello, no hay magia. Sí. Ahí en ese punto, por eso un poco el hackea tu carrera, ¿no? Al final es, oye, hackea tu carrera y haz lo que realmente quieres, ¿no? Es decir, porque al final, como tú dices, estamos muy condicionados de el qué dirán, oye, pero ahora con 40 años te vas a meter a esto, oye, este chaval, este señor del gorro, ¿qué están diciendo estos dos aquí hoy? Seguro que le vas a hacer casos. Que le vas a hacer caso, ¿no? Entonces están como muy contrariados, ¿no? Y al final, por desgracia, como decía antes, vida solo hay una y estar más tiempo pensando que haciendo, ¿no? Y por lo menos mi visión es motivar a la gente a que hackee su vida, que sea capaz de encontrar pasión en lo que hace, y básicamente si es usando la tecnología, que es lo que a mí es el motor de mi vida, pues yo creo que será fantástico, y esperemos que con la entrevista de hoy consigamos motivar a mucha gente a que hackee su carrera profesional y que se meta a este mundo apasionante que es la tecnología, Chema. Para que se meta en este caos maravilloso que es nuestro mundo. Perfecto, Chema, pues gracias por todo. No, gracias a vosotros por invitarme. Ha estado genial pasar aquí un ratito con vosotros. Fenomenal, muchas gracias, Chema.